A continuación, quiero invitar a que suba a este estrado a nuestra primera presentación, cuyo título, La santidad, vocación y tarea de todo cristiano. Y quiero presentar a un sacerdote que nosotros tenemos el honor de tenerlo como uno de nuestros madrugadores, al padre Humberto Anbanter. ¡Bravo! Yo les quiero presentar brevemente al padre Humberto, que está junto a nosotros. Yo sé que él evita que normalmente nosotros lo presentemos de esta manera, pero yo creo que amerita que todos ustedes conozcan a nuestro relator de hoy día. El padre Humberto Anbanter es miembro del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt. Pertenece a la primera generación chilena de sacerdotes de Schoenstatt. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Chile y realizó sus estudios posteriores para el sacerdocio en la Universidad de Friburgo, donde se licenció en Teología, y en esta misma ciudad fue ordenado sacerdote el 19 de julio de 1959. Fue miembro del Consejo General del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, residiendo en Alemania durante 27 años, donde participó en la gestación y formación de su comunidad sacerdotal. La charla de hoy la va a dar en alemán, no sé si ustedes sabían, ¿eh? Estábamos preocupados. Más allá del enorme currículum que tengo y que en honor al tiempo no lo vamos a señalar, nosotros queremos contarle que él es un madrugador de la comunidad de Montague, es uno más. Si ustedes tuvieran la oportunidad de compartir con él, con su sencillez, él nos regala unas misas, unas meditaciones y unos momentos de oración que son realmente privilegiados. En esa perspectiva es que yo les pido a ustedes la mayor de las atenciones en el tema que el padre Humberto nos va a desarrollar. Padre Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Guten Morgen. Guten Morgen, padre. Guten Morgen. Bien, creo que no necesitamos decirnos nuevamente buenos días, sino que, y si no, habría que decir como los españoles, mejores se los dé Dios. Bien. Yo los saludo como hermanos madrugadores y entre hermanos no tenemos currículum, por eso, pero son esas cosas que hoy día la cultura hay que, como la persona no vale por lo que es, sino que vale por los títulos, por lo que tiene, tiene que hacer algún currículum. Cuando se aspira a un trabajo hay que tener currículum. Ojalá que entre los hermanos madrugadores no tengamos que tener currículum para que se nos valore. Bien. El tema que me han pedido es una reflexión, como se decía, sobre la santidad, vocación, tarea de todo cristiano. En este caso tendríamos que decir, porque somos cristianos, bautizados, la vocación y tarea de todo madrugador auténtico. ¿Cómo se llega a este tema? Es un antecedente, y muchos de ustedes presentes ya estuvieron en el encuentro anterior, el 12º Encuentro Internacional de Madrugadores, que tuvo lugar en Punta de Tralca. Tal vez si levantan la mano quienes estuvieron ahí. Bien, la gran mayoría. No sé si se recuerdan cómo fue el lema que estaba: madrugador, sé plenamente hombre, sé santo. Y ahí viene ahora que queremos reflexionar sobre este tema, de modo que la palabra santo y la palabra santidad
no sea o meramente un eslogan, como la Coca-Cola, tome Coca-Cola, sea santo, o quizás que nos imaginemos como un santo. Yo no sé si le preguntara a cada uno de ustedes qué se imaginan ustedes por un santo, y eso se imaginan, ¿le gustaría hacerlo? Y creen capaz que se siente llamado a hacerlo, tal vez la mayoría diría, no, no, eso no es para mí, le toca a otro. Por ejemplo, en este momento en Chile hay 15 causas de siervos de Dios, es decir, personas que se considera que vivieron de manera ejemplar su vida cristiana y que pueden aspirar, si la Iglesia así lo reconoce, y después eso está ratificado por alguna intercesión milagrosa reconocida, a ser beatificados o a ser canonizados. Tenemos presente, ayer era la fiesta del Beato Juan XXIII, que va a ser canonizado el 27 de abril del próximo año, junto con el Beato Juan Pablo II, los dos papas, el Papa del Concilio lo inició y el Papa que lo llevó a su culminación. Y de esos 15 que están chilenos, hay 4 obispos, 5 sacerdotes religiosos y una laica, la beatita Benavides de Quillota, y solamente 2 varones, el doctor Rendich y Mario Iriart. Significa que solamente en estos años solamente han habido 15 personas y solamente 2 varones laicos que han vivido su vida cristiana en forma ejemplar. No, o sea, no necesariamente santidad significa santidad beatificable y canonizable. Eso requiere, Dios tiene que dar señales para que en la Iglesia esa persona sea llamada para que sea invocada especialmente en la liturgia, oficialmente como un santo. Se trata de la santidad de la vida diaria, la santidad de cada bautizado. Uno de ellos, Mario Iriart, como ejemplo, a quien conocí personalmente, con el cual trabajé, cuando él comenzó, la primera vez que lo invitaron a un grupo de universitarios, dijo, a mí no me interesa, no quiero ser santo, yo no quiero ser una persona rara. ¿Por qué? Porque para él los santos trabajarían una sopa al altar o hacían vigilias, tenían que ayunar, sacrificios, milagros, era gente rara. Yo quiero ser un cristiano normal, un buen cristiano, decía. No me interesa ser santo, yo quiero ser un buen cristiano porque para él los santos era gente rara. Y cuando le tocó el primer retiro, en esa época con el padre Benito Schneider, sobre la santidad de la vida diaria, dijo, bueno, si eso es santidad, eso me interesa. Bien, vamos a hablar por eso para aclarar qué es santidad. Primero, ¿qué es santidad? El concilio lo define en un gran documento que se llama A la luz de la gente, los pueblos, Lumen Gentium. Dice, la santidad es la plenitud de la vida cristiana, vivir cristianamente plenamente, y por eso la perfección de la caridad. Y la caridad es del amor a Dios y al prójimo. O sea, vivir cristianamente en forma plena, vivir con perfección, con plenitud también, el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es santidad. El que vive su vida cristiana plenamente y trata de crecer con plenitud hacia un amor magnánimo a Dios y al prójimo, se santifica. Ahora, no se santifica por propio esfuerzo, sabemos que la santidad es fruto de la gracia, es fruto del Espíritu, es un don del Espíritu, y por eso a ese Espíritu, que es una persona de la Santísima Trinidad, se le decimos que es el Espíritu Santo, no solo porque es santo, porque Dios es una de las 3 personas divinas, sino porque santifica. O sea, no hay santidad sin Espíritu Santo. Y como diría, nos recordó don Pedro Osandón, el Espíritu Santo lo implora a la Iglesia, que lo promete Jesús a su Iglesia y se lo da, pero lo implora especialmente con la Iglesia y por la Iglesia y para la Iglesia, María en el cenáculo. Y por eso no hay Pentecostés, no hay venida del Espíritu Santo sin una intercesión especial de María. Si queremos un nuevo Pentecostés, una nueva venida del Espíritu Santo a su Iglesia, entonces necesitamos que la Virgen vuelva a implorarlo para todos nosotros. Ahora, algunas otras descripciones o definiciones que se usan también para santidad, para completarlo. Santidad es hacer las cosas ordinarias, lo que llamamos los deberes de Estado, lo que tengo que hacer como varón, si estoy casado como esposo, si soy padre de familia con mis hijos, si soy los deberes, mi trabajo, en mi profesión, en mi ambiente, donde yo me muevo,
es decir, las cosas ordinarias de cada día, extraordinariamente bien, por amor a Dios. No solamente por responsabilidad, sino por amor a Dios, yo hago lo que Dios me está pidiendo en mi vida diaria, ahí donde yo estoy. Dios quiere que nos santifiquemos ahí donde Él nos coloca, no en otra parte. Yo no necesito irme a otra parte para santificarme, sino donde yo estoy, lo que tengo que hacer, lo que creo que Dios quiere que yo haga, si lo hago bien, extraordinariamente bien, por amor a Él, me santifico. El santo de la vida diaria. También se dice, es realizar nuestros deberes de Estado tan perfectamente como sea posible, también por un amor generoso, magnánimo a Dios. Es cumplir los deberes de Estado por amor a Dios. Se dice también la santidad de la vida diaria es un auténtico servicio a las personas, a la sociedad, a la iglesia, y por eso se puede decir es un auténtico humanismo cristiano. La santidad no nos impide ser hombres, al revés, nos permite llegar a una plenitud de ser persona humana que cumple, que vive plenamente su servicio en la sociedad y en la iglesia. También se dice la santidad es la conformación de toda la persona humana y cada una de sus acciones, cada uno de los aspectos de su vida, iluminado por la fe. Un tema que el Papa Francisco en su primera encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe, vuelve a decir, la fe no es solamente un conocimiento que queda en la cabeza, que se aprende o se estudia en el catecismo y que lo puedo recitar, sino que es una luz. La fe no es una luz que ilumina el camino, lo ilumina hacia atrás. Por la fe sé de dónde vengo, que no caí como un aerolito, que no soy un fruto de la casualidad, que no soy uno más desconocido y anónimo, sino soy un proyecto de Dios, una voluntad de Dios, un amor de Dios que me ha dado la existencia y me ha dado una misión. Me ilumina el camino, saber de dónde vengo. Pero también me ilumina la meta, hacia dónde voy. No voy solamente a la muerte, voy hacia la plenitud de la vida. Y la muerte es simplemente un paso, y por eso la trascendencia. Mi vida que en la tierra trasciende, va más allá, y prepara lo que viene más allá. Y por eso, o yo me santifico aquí en la tierra, o después de una purificación tendré que santificarme para llegar al cielo, porque en el cielo solamente hay santos, porque el único santo es Dios. Y solamente nos santificamos en unión con Dios. Si no vivimos unidos a Dios aquí en la tierra, no podemos santificarnos, pero tampoco podemos entrar a verlo cara a cara. Y es el sentido de la purificación. Y una definición tal vez que usaba el padre Kentenich, que fue uno de los primeros que habló especialmente de esta santidad de la vida diaria. Decía, la santidad de la vida diaria es una armonía agradable a Dios, de mis vínculos con Él, de mis vínculos con el prójimo, de mis vínculos con el trabajo, con todas las realidades. Es decir, vivir armónicamente y con amor el organismo de los vínculos. Y finalmente podemos decir en forma sencilla, ¿qué es santidad? Santidad es hacer la voluntad de Dios en cada momento. Ahora, no podemos conocer esa voluntad de Dios sin la gracia, sin el Espíritu Santo, y no podemos llevarla a la práctica, aunque la conozcamos, si el Espíritu Santo nos da su fortaleza, y por eso tenemos que implorarla. Bien. O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos de santidad. Y por eso no solamente se trata de las 15 personas que lo están preparándose para poder ser beatificadas en un plazo cercano, si Dios quiere, aquí en Chile, sino de muchos chilenos, de muchos cristianos, de muchos católicos que han santificado. Y yo creo que si cada uno de nosotros pensamos en nuestra historia, podríamos nombrar 5 o 10 personas que han sido modelos de vida cristiana y que nadie les va a hacer un proceso de beatificación y que se han santificado, han dado un testimonio de vida cristiana. Bien, una segunda pregunta, segundo punto. Primero, ¿qué es santidad? Ahora, ¿por qué se dice que es vocación y tarea? Y vocación y tarea de cada cristiano y por eso de cada madrugador. Primero, el Concilio Vaticano II, que el día de ayer, 11, se cumplían 51 años de su inicio.
el 11 de octubre de 1962, el Beato Juan XXIII daba inicio al Concilio Vaticano II, e interesante, daba inicio con una peregrinación a la Basílica de Santa María Mayor para colocar el concilio bajo la protección de María, a quien después Pablo VI diría es madre de la Iglesia. Se cumplieron 51 años ayer. Bien, el Concilio Vaticano II, por primera vez un documento de esa conciliar, o sea, de un concilio ecuménico, habló de que un capítulo especial, todo bautizado está llamado a la santidad, es decir, la vocación universal, sin excluir a nadie, a la santidad en virtud del bautismo. ¿Y por qué? Porque el bautismo, ¿qué significa? El bautismo es incorporarnos a Cristo. Y Cristo es el Hijo. ¿Y por qué nos incorporamos a Cristo por el bautismo? Nos incorporamos a Dios, al Padre, bajo un nuevo título. Somos hijos en el Hijo. Participamos de la vida divina, no solamente de la vida humana que Dios nos regala, sino la participación de la vida divina que se nos regala en Cristo Jesús. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Y en el bautismo eso se realiza. Por el Hijo nos bautizamos en nombre de Cristo y por eso somos hijos en el Hijo y somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo, y se nos regala el Espíritu Santo. La quinta conferencia del Episcopado de Latinoamérica y del Caribe, que se celebró el 2005 en un santuario mariano, el Santuario Mariano de Brasil, Aparecida, que tiene precisamente hoy día, junto a Nuestra Señora del Pilar, se celebra en Brasil Nuestra Señora Aparecida. Y aquí dio relevancia precisamente porque en ese santuario, en la cripta de la gran iglesia basílica Aparecida, se celebró esta quinta asamblea del episcopado, que fue la inauguración, la hizo el Papa Benedicto, y la clausura le tocó después al final un cardenal chileno, que en ese momento era el presidente del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que hasta ese momento era también arzobispo de Santiago, ahora es emérito. Y ahí también se habló, en esa conferencia, de que todo bautizado está llamado a ser discípulo y misionero de Jesucristo, para que en Él nuestros pueblos tengan vida. Y ahí se dice de que cada bautizado, cada miembro del pueblo de Dios está llamado a ser discípulo misionero, y que todo discípulo misionero está llamado a ser, también a santificarse, en virtud del bautismo. ¿Cuál es la fundamentación de esto? ¿Por qué se afirma así? Quisiera primero brevemente algunas referencias bíblicas, que la fundamental la tenemos en uno de los evangelistas, se llama Evangelio de San Mateo, y en que dice, también está en los sinópticos, o sea, paralelos similares en Marcos y Lucas, pero San Mateo dice, solo puede ser pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Se nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de un Dios que es trino, y ese Dios que es santo quiere que seamos como Él también santos, no por nuestros méritos, sino porque Él quiere, como a sus hijos, transmitirle la santidad del Padre, y que la tiene el Hijo encarnado, el Hijo que se hizo hombre, que es Jesús, y nos hace participar por el bautismo de la santidad de Jesús. El que está unido a Jesús participa de su vida, y por eso se santifica. Y Jesús usará por eso la parábola, la alegoría de la vid y los sarmientos. En Chile somos un país vitivinícola, o sea, la gran mayoría ha visto alguna vez una viña y un sarmiento. Y Jesús dice, ¿cómo es la relación mía con ustedes? Le dice a los discípulos. ¿Cómo debe ser esa unión? Debe ser como la vid y el sarmiento. El sarmiento está unido a la vid, nace de la vid, y lo interesante es que la vid no da las uvas, la da el sarmiento. Pero el sarmiento no puede dar uvas, no puede dar frutos si no está unido a la vid. Y por eso es esa la unión. No hay santidad si no está unida a Cristo. Cristo es el santo
que participa de la santidad de Dios, es el Hijo del Padre, y por eso cuando nos unimos a Él y vivimos en unión con Él, nos santificamos. San Pablo lo toma esto muy profundamente en serio y lo aplica. Y le enseña a las distintas comunidades que él va fundando en Asia Menor este mensaje. En la primera carta a la comunidad cristiana en Corinto, Corinto es una península que está en Grecia, se dirige diciendo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Son paganos que han sido convertidos al cristianismo, que han sido bautizados y le dice, ustedes son llamados a ser santos por el bautismo. En la carta a la comunidad de Éfeso, San Pablo dice, Él nos eligió antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Nos eligió para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Es el amor, la caridad, el amor a Dios y al prójimo que nos santifica. Y después en otro párrafo les dice, ya no sois extraños y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. El bautismo nos da la dignidad, no solamente la persona humana por ser persona, sino nos agrega la dignidad de que como persona humana, bautizados, somos hijos de Dios. Y ese debería ser nuestro principal título. Y si hubiera un currículum, yo diría, me presento, yo soy fulano de tal, hijo de Dios. Esa es mi dignidad. Miembro de Cristo y templo del Espíritu. Esa es la conciencia y la dignidad de un bautizado. Y en la carta a la comunidad de los tesalonicenses les dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos, ese es su plan, y por eso envió a su Hijo. No solamente para que nos redimiera de nuestros pecados, somos pecadores, pero pecadores llamados a la conversión, y la conversión es un llamado a la santificación. No simplemente yo no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. Yo no odio a nadie, pero no amo a nadie. No, la conversión es no solamente del mal a dejar de ser mal, sino del mal al bien. Y al bien de la caridad, es decir, del amor a Dios y el amor al prójimo. Y también les dice a los tesalonicenses, pues Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. San Pablo no se avergonzaba ni tenía reparos en decirle a los fieles, a la comunidad, no solamente a algunas personas, mira, tú podrías tal vez, quizás a lo mejor, llegar a ser santos. No, ustedes, los bautizados, ustedes los cristianos, están llamados a ser santos. Y esa es la vocación que Dios les regala por el bautismo. Y tal vez para finalizar esta parte bíblica, el primer sucesor el vicario de Cristo, como se decía, a quien Cristo llama entre sus 12 y lo pone a la cabeza de los 12 del colegio apostólico, aquel que negó a Jesús, y Jesús después al reencontrarse en la resurrección no le va a reprochar su negación, solamente le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y 3 veces, para recordarle que 3 veces lo negó, y ahí San Pedro se da cuenta. Bien, el primer papa, Pedro, obispo de Roma, y por eso el Santo Padre, Papa Francisco, el cónclave, que es la reunión de cardenales donde se elige al sucesor de Pedro, no elige al Papa formalmente, no se pregunta quién vota usted para que sea el Papa, se elige al obispo de Roma. Y porque el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, es el pastor universal. Y por eso el Papa Francisco, en su primera locución, se refirió yo como obispo de Roma. No dijo yo como Papa, yo como obispo de Roma. Quiero caminar con el pueblo e invitó a los cristianos de Roma que lo bendicieran y rezaran por él. Este primer Papa escribe, nos recuerda que para santificarse hay que volar, y volar alto porque vamos camino al cielo. Pero también por otra parte nos recuerda algo que decía San Francisco de Sales, el bien no hace ruido, pero el ruido no hace bien. Estamos en una cultura de mucho ruido y por eso que no es buena,
y ojalá hubiera más bien y menos ruido. El Papa dice, Pedro, en su primera carta a los cristianos, sed santos en todo vuestro proceder, no solamente el domingo o de vez en cuando o cuando estoy de buen ánimo, en todo vuestro proceder, sed santos. No dice, mire, vayan a misa, confiésese, recen el rosario, el Vía Crucis, hagan penitencia, no, sed santos. Ahora, ese es cómo se hace, pero eso es lo que es la vocación del cristiano. ¿Cómo es santo? Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, una cita del Antiguo Testamento, el Levítico. Es decir, Dios es santo y Él quiere que sus discípulos, sus adoradores, sus fieles participen de su santidad. Y no, como le reprochaban después los profetas a Israel, este es un pueblo que me alaba con los labios, pero que no me lleva en el corazón. El santo es aquel que lleva a Dios, y concretamente el cristiano que lleva a Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en su corazón. Y en ese contexto, el Papa Francisco ha usado una expresión, no sé si la han escuchado, y que a primera vista llama la atención. La primera vez que la escuché, ¿qué quiere decir? El cristiano es un descentrado. ¿Cómo es eso? Descentrado. Es que el cristiano es el que ha puesto a Cristo en su centro. En el centro de él, en su corazón, lleva a Cristo. Y por eso, del momento que está bautizado y se considera cristiano, su centro no es él, no es el yo, su centro es Cristo. Y por eso el cristiano está descentrado, porque no es que no tenga centro, sino que ese centro no es él, sino Cristo. Ya que San Pablo formuló, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la expresión con el Papa Francisco dice, ser un descentrado, es decir, ya no soy yo, el mundo no gira en torno a mí, el yo, sino Cristo en mi centro, y por eso entonces yo participo de su misión, de su responsabilidad, de mi amor al prójimo. Bien, teológicamente, algunas reflexiones sobre esta expresión es el fundamento bíblico. Todo bautizado está llamado al seguimiento de Cristo. Y es precisamente Jesús el que nos ha hecho familiares suyos y nos hace compartir su vida, y por eso nos hace compartir su amor. Y nos pide que seamos sus discípulos, y por eso que estemos en íntima unión con Él. Cuando Jesús llama a los 12 y escoge a los discípulos, ¿los llamó para qué? Para enviarlos, sí. Pero la frase de San Mateo dice, los llamó primero para que estuvieran con Él y después para enviarlos. Y por eso que en la parecida se nos dice, el bautizado, el cristiano es un discípulo misionero. No puede enviarse como misionero aquel que no ha estado con Jesús, porque el misionero, el discípulo, tiene que dar testimonio del maestro. Y el discípulo que está unido al maestro no puede quedarse él simplemente en un intimismo con el Señor, sino el Señor le dice, si estás conmigo, te envío. Y por eso todo discípulo está llamado a dar testimonio. Discípulo y misionero, discipulado y misión son inseparables, son dos caras de una medalla que se condicionan y se enriquecen mutuamente. Y por eso el seguimiento de Cristo implica ser configurados con el Maestro. Seguir a Cristo, pero no a la distancia. Seguir a Cristo, pero no desde la vereda del frente. Seguir a Cristo, pero no con binoculares mirando a la distancia, que no me vea. No somos espectadores de Cristo. El seguidor de Cristo lo acompaña, sigue sus huellas, sigue sus pasos. Aquello que el Papa Francisco a los jóvenes les dijo, no balconeen la vida, no miren la vida desde el balcón, caminen por la vida, sean protagonistas de su vida. Habría que decir, no miren a Cristo desde el balcón, o como alguien dijo ahora, cuando se iba a comenzar el rosario, porque no se veía la persona que estaba a cargo, al diácono Pedro, dice, Saqueo, súbete al árbol. No, Dios no, el discípulo no mira a Jesús desde el árbol, como espectador para ver quién será este caballero que hace milagro y que habla. Y por eso cuando Jesús lo ve, se para bajo el árbol y dice, Saqueo, baja, yo tengo que estar contigo en tu casa. Yo no estoy para
yo no quiero que tú seas espectador. Yo quiero que conversar contigo y por eso viene la conversión de Zaqueo. Bien, o sea, ser discípulo significa acompañar al Señor y acompañarlo de cerca, en unión con Él. Y en ese seguimiento aprendemos a conocer el corazón de Jesús, a conocer la enseñanza de Jesús, a conocer el estilo de vida de Jesús, que Él quiere que sus discípulos lo imiten, lo sigan, pero por amor a Él y con la ayuda de Él. Jesús no es solamente modelo, que yo lo miro y lo imito. Jesús es la causa, es la fuente que me permite vivir. Si no estoy unido con Jesús, no puedo vivir como Jesús. Y por eso el Papa Benedicto, emérito ahora, en su primera encíclica, Dios es amor, dice, ¿quién es cristiano? Entendiendo quién vive como cristiano, porque cristiano se es por el bautismo. Ahora, si yo vivo según mi llamado, mi vocación, por eso se dice don y tarea, eso es otra cosa y no es automático, no es porque me echaron agua en la cabeza automáticamente yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque si me bautizo como niño, la semilla que está en mí tiene que regarse, tiene que crecer, tiene que cultivarse. Y si me bautizan como niño y mis papás en mi casa no me enseñan a conocer a Jesús, si voy a una escuela o a un colegio no me hablan de Jesús, si voy a una universidad donde no se habla de Jesús, si voy a una cultura donde se habla de Jesús, voy a ser un bautizado no evangelizado. Y esa es una cierta tragedia en nuestra América Latina, como se dijo en la Aparecida, que tenemos un continente de 75%, término medio, de bautizados en la Iglesia Católica, pero no alcanza el 20% de bautizados evangelizados. Y por eso entonces hay muchos bautizados que no viven cristianamente, y no porque no quieran, sino por ignorancia, porque nadie les ha enseñado. Si yo no conozco el Evangelio, ¿por qué voy a vivir el Evangelio si no lo conozco? Y por eso Benedicto XVI, ¿quién es cristiano? Dice, cristiano no es simplemente por una idea, aunque yo conozca el Evangelio, no basta. No sé tampoco por una decisión ética, aunque yo conozca principios de moral cristiana, tampoco. No sé cristiano tampoco porque sigo un rito, aunque ese rito sea la liturgia de la iglesia. Sé cristiano cuando yo he experimentado un acontecimiento, y ese acontecimiento es un encuentro, y ese encuentro no es con algo, sino con alguien, y ese alguien es una persona, y esa persona tiene nombre, y se llama Jesús de Nazaret. El que se ha encontrado con Jesús en un encuentro personal, ese es cristiano. Y por eso el Papa se dio el trabajo como teólogo de escribir en 3 tomos un libro en base a los evangelios, quién es Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su resurrección, pasando por la vida pública y el tríodo pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque dice, si los cristianos no conocemos a Jesús, no podemos ser cristianos. Aunque conozcamos la Escritura, porque la Escritura nos habla de alguien. Y por eso no solamente es una enseñanza, sino enseñanza. Las palabras de la Escritura son para conocer la palabra encarnada que es Jesús. Si las palabras de la Escritura no nos llevan a conocer la palabra encarnada que es Jesús, nos quedamos a medio camino. Nos quedamos en la mediación y no llegamos a aquel que es el mediador. Y por eso también el discípulo tiene que ser misionero, pero en la medida que ha sido discípulo primero, que ha acompañado a Jesús, que se ha enamorado de Jesús, que se siente comprometido con Jesús, entonces se va a sentir llamado a dar testimonio de aquel a quien él sigue, de aquel a quien le ha abierto la perspectiva de la vida, de aquel que siente que es su fundamento y su esperanza. Y por eso la santidad, que es el amor a Jesús que me lleva a vivir como Él quiere que viva, no es una huida al intimismo. El Papa, en su primera alocución al inicio de Aparecida, se refirió a eso. Y por eso después el documento de Aparecida recogió esas palabras que quisiera citarlas literalmente. Dice, al participar de esta misión, el envío, el discípulo camina hacia la santidad. Por eso la santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo,
y mucho menos una fuga de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. Es un envío al mundo de hoy, en medio de la realidad de hoy, de las necesidades de hoy, de la responsabilidad del cristiano por forjar un nuevo orden social, donde haya más justicia, donde haya más libertad, donde haya más equidad. Pero no simplemente por un sentido ético, porque si no la Iglesia sería, como dijo el Papa Francisco, una nueva ONG, sino por amor a Jesús y para dar a conocer la buena nueva de su Evangelio. Bien. Hemos visto entonces qué es santidad, hemos visto por qué el discípulo y la santidad para el discípulo es un don y una tarea, una vocación y una misión. Y finalmente, brevemente, ¿cuáles son los medios ahora? Si la santidad es el encuentro con Jesús y es el vivir de acuerdo con el estilo de Jesús, hacer nuestro el Evangelio, no solamente conocerlo, sino tratar de practicarlo. ¿Cuáles son los medios para encontrarse con Jesús? ¿Dónde me encuentro yo hoy día? Porque yo ya no conozco, no recorro los caminos de Galilea. Yo no estoy en el lago Nazaret junto a él. Yo no salgo a pescar ni veo la pesca milagrosa, ni la multiplicación de los panes, ni la resurrección, ni la crucifixión. Estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Dónde y cómo me encuentro con Jesús? Los lugares de encuentro con Jesús son, en primer lugar, nos encontramos con Jesús, como nos recordó el obispo en la misa, en su iglesia. Jesucristo fundó la iglesia no como una organización y no como una opción, digamos, el que quiera pertenecer a este club puede ingresar y paga una cuota, sino la iglesia es la que es depositaria del mensaje de las gracias de Jesús. Y por eso en la iglesia me puedo encontrar con Jesús. Y cuando Jesús me quiere llevar, me pone en contacto con su iglesia. Ahora, en primer lugar, la iglesia nos entrega la Escritura. La Biblia, las que tiene el Antiguo Testamento, que compartimos también con la iglesia, es decir, con la confesión de los judíos, esa iglesia, el cristianismo nace del judaísmo. Jesucristo era judío, María judía, los apóstoles eran judíos, y nace, y era el que estaba anunciado por los profetas del Antiguo Testamento al pueblo de Israel como el Mesías, como el Salvador, con la diferencia que ellos pensaban, aunque los profetas le decían que era más allá, pensaban que iba a ser un Mesías solamente para Israel, para los judíos y nadie más, y para los prosélitos de los judíos. Y muchos lo pensaban como un Mesías político, que iba a liberar a este pequeño pueblo de Israel que estaba bajo la dominación romana y iba a dar la independencia política a los romanos. La novedad que Jesús nos trae es que este Mesías es universal para todos y que no trae la independencia política, sino que la libertad interior de las personas, en que haya la humanidad, sea la familia de los hijos de Dios. Y la Iglesia tiene que dar testimonio de eso. Y por eso nos trae la Escritura, el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, las cartas que se han conservado de los apóstoles, especialmente y en primer lugar de San Pablo, que son las más numerosas, pero también de San Pedro, de Santiago y sobre todo las cartas de San Juan. Ahí encontramos la palabra de Dios que nos habla y nos enseña quién es Jesús. Si yo no conozco el Evangelio, si no he leído el Evangelio, no sé quién es Jesús. ¿Cómo sé dónde Él nació, dónde Él murió, si murió o resucitó? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Qué milagros obró? Eso es lo que nos dicen los evangelios. Y por eso ignorar, decía un gran santo, San Jerónimo, que hizo la primera traducción de los evangelios de la lengua aramea y griega a el latín, que era la lengua del vulgo en esa época, y por eso esa traducción que se usó muchos años en la liturgia se llamaba la Vulgata, es decir, la edición de la Biblia para el pueblo. Hoy día hay una edición del pueblo, Biblia latinoamericana o la Biblia del pueblo. La Vulgata fue la primera Biblia del pueblo que
se hablaba latín y podían por eso leerla. Él dijo, ignorar la Escritura, ignorar los evangelios es ignorar a Cristo. Si yo no conozco los evangelios, entonces no sé quién es Cristo. O el Cristo del cual yo hablo es un Cristo virtual, un Cristo ficticio, un Cristo del Código da Vinci, un Cristo del Evangelio de Judas, o un Cristo como las novelas, pero ese Cristo es una novela. El Cristo real que vivió y la buena noticia que nos trajo está en los 4 evangelios. Porque hay muchos evangelios que se llaman apócrifos, es decir, que no fueron reconocidos como fuente de revelación. Por eso la importancia que ha adquirido no solamente la lectura de los evangelios, que las que escuchamos también en la misa dominical o en las misas, como ahora se leyeron, sino también la lectura meditada, rezada de la Escritura. Es lo que se llama la lección divina. Es decir, que yo lea un trozo del evangelio y no diga punto, ya, listo, ya lo leí. Sino me pregunte, ¿qué dice lo que leí? ¿Qué enseñanza hay en lo que leí? Y segundo, ¿qué me dice a mí eso que yo leí? Porque es una palabra de Dios que no es simplemente, esto lo dijo Jesús hace 2000 años a los judíos. No, esto me lo dice Jesús a mí hoy, a mi corazón. ¿Qué me dice hoy esta lectura a mí, personalmente? Y por eso entonces, ¿qué le respondo? ¿Cuál es mi respuesta a esta palabra de Dios que hoy me interpela a mí al leerla? Eso es la lección divina. Y ahí nos encontramos con Jesús. Y un Jesús que nos habla a cada uno en el silencio del corazón. Por la fe. La fe es una luz que ilumina la vida. En segundo lugar, nos encontramos con Cristo en la Sagrada Liturgia. La liturgia de la Iglesia no es simplemente un rito. La liturgia de la Iglesia, en la forma de un rito, hace actuante, hace presente a Cristo. La liturgia de los sacramentos, en cada sacramento Jesús está participándonos, transmitiéndonos la gracia que nos ha merecido en la redención. Es decir, nos participa de su vida. Y especialmente en 2 sacramentos, que es el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de su presencia, que nos invita a celebrarla, nos invita a recibirla, pero también nos invita a adorarla. Jesús se crea también en el tabernáculo y por eso no solamente el sacramento de la Eucaristía es cuando yo comulgo, sino ser una presencia de Cristo real en el tabernáculo que nos invita también a rezarle y adorarlo. Y el otro sacramento de lo que llamamos de la reconciliación. Antiguamente se hablaba de la confesión porque era lo que yo confieso, pero no es lo más importante. Lo principal es lo que yo recibo. Y lo que yo recibo es que por este sacramento Jesús me reconcilia, me une, me devuelve la amistad o me la profundiza con Él y a través de Él con Dios su Padre. Y por eso es la reconciliación el fruto de este sacramento. Cuando se habla del sacramento de la confesión es lo que yo digo, yo confieso, es un requisito. Pero si nadie me perdona, es confesar. No, la reconciliación es el fruto. O también se habla de la penitencia. Penitencia es lo que me pide después el sacerdote ante el cual yo me confieso, que como reparación haga alguna obra, una oración o una acción especial. Pues eso es lo que hago para reparar. Lo central es que a mí se me reconcilia, se me perdona. ¿Y quién me perdona? Es Jesús. El sacerdote es un mero instrumento. Tal como cuando el sacerdote celebra misa, sea el obispo, sea un sacerdote, y dice, no dice, en el momento de la consagración, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No es la de él, no hemos comido ni el cuerpo de Monseñor Sandón ni la sangre de Monseñor Sandón, sino está actuando en persona Christi, en lugar de Cristo. Hace presente las palabras del Señor. Lo mismo la confesión no dice, yo te perdono. Yo no tengo nada que perdonar, a mí no me ha hecho nada malo. Sino, yo te perdono porque el sacerdote en ese momento está hablando en nombre de Jesús. Jesús en su iglesia, a través de los ministros, dice, yo te perdono, es Jesús que perdona. Un tercer lugar de encuentro con el Señor es la oración. No es la oración litúrgica, sino la oración personal o comunitaria. Ahí nos encontramos con Jesús.
Y él mismo ha dicho, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Y aquí somos más de 2 o 3. No sé, unos 500. No sé qué. Entonces, Jesús está entre nosotros. Está presente. Pero también en la oración personal. Jesús en Mateo dice, digamos, cuando reza, no reces ahí para que todos te vean solamente. Cuando estás en la comunidad está bien. Sino entra, anda a tu pieza, cierra tu puerta y en lo secreto reza al Padre y el Padre que ve en lo secreto, Él te va a representar. Es decir, en la oración personal y en la oración comunitaria, si es hecha con espíritu de fe, Dios, Jesús está presente, nos encontramos con Él y Él nos habla. Y por eso es importante que la oración no es solamente lo que yo le digo a Dios, lo que yo le digo a Jesús, sino también lo que Él me quiere decir a mí. Y por eso en toda oración es importante que junto con expresar lo que nosotros pedimos, agradecemos, alabamos, escuchemos. Y por eso los silencios en la misa, cuando el sacerdote invita, oremos, es un momento de silencio para que cada uno pida algo. O después cuando se ha hecho una lectura, si no hay una homilía, hay un momento de silencio para pensar qué me está diciendo Dios a mí. Pero también la oración personal. Cuando yo rezo no solamente decirle, Señor, yo te pido por esto, esto, esto y esto, está bien. Dios quiere que pidamos. Pero también es dejarnos un momento en silencio, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? ¿Qué me está pidiendo Jesús a mí? Y en el silencio del corazón vamos a sentir de repente que Jesús nos está diciendo algo. Otro modo de encontrarnos con Jesús de modo especial, en cada persona, el que ha visto a mi hermano ha visto a Cristo. Era la convicción de los primeros cristianos. Viste frasen tuum, viste Cristo. Si viste a tu hermano, viste a otro bautizado, has visto a Cristo. Si eso lo tuviéramos presente, habría mucha más paz en las familias, en los colegios, en las organizaciones, en la iglesia y también en la sociedad. Pero si el que yo miro al lado mío es un competidor, es un adversario, y yo tengo que defenderme de los demás, o estoy en la competitividad con los otros, y a codazos para abrirse paso, para serrucharle el piso, para ocupar el lugar, indudablemente que entonces, aunque yo sea cristiano, no estoy actuando cristianamente. Por eso, pero de manera especial, no solamente en cada hermano, sino en aquellos hermanos que son los más pobres, los más afligidos, los más débiles, los más enfermos. Es ahí donde Cristo especialmente se hace presente. Y el Papa Francisco nos lo está recordando de palabra y también con sus gestos. Las primeras cosas que hizo el día Jueves Santo, que es el sacramento de la Eucaristía, la institución en que el Señor da el nuevo mandamiento del amor. Amaos no solamente los unos a los otros, que cada uno ame al otro como se ama a sí mismo, sino como yo los he amado. Fue a una cárcel de menores a celebrar ahí e hizo el lavado de pies a personas que estaban de casa como señal de eso. En los encarcelados, en la gente que está marginada por distintos motivos, también ahí se encuentra Jesús. Y les quiso llevar también la presencia de Jesús. Y un punto importante en que de manera especial en Aparecida hubo un reconocimiento y una revaloración de algo que es una gran riqueza en nuestra América Latina y en nuestra propia patria, en la piedad popular, en la piedad del pueblo. Se encuentra también a Jesús, Él se hace presente. Hay hermosos textos en que se nos dice, y esta piedad popular instintivamente, con un olfato católico, con un sentido de fe católica, se manifiesta especialmente en los santuarios. Se peregrina a un santuario, se peregrina para encontrarse con Dios, para encontrarse con Jesús, para encontrarse con María. Hoy día recordábamos, es Nuestra Señora del Pilar, y en qué sentido también la Virgen debe ser nuestro pilar, dijo el obispo. Hoy es Nuestra Señora de la Aparecida, donde el lugar, la principal advocación, patrona de Brasil, y el Papa Juan Pablo II, en todos sus viajes, pedía siempre que dentro de la visita que se organizaba al país que iba,
una peregrinación especial al santuario mariano principal de ese lugar a donde él iba. Y por eso vino, cuando vino a Chile, en el 87, nos dejó dos cosas, de manera especial, fuera de toda su enseñanza a lo largo de Chile. Nos beatificó la primera santa chilena, beata, que el santuario está ahora en Nauco, Teresa de los Andes, la primera beata oficialmente beatificada en Chile. O sea, la santidad, para que nos recordemos, todos estamos llamados. Y lo segundo, peregrinó a Maipú, al Santuario Nacional de Maipú, y quiso coronar oficialmente a la Virgen y al Niño para recordar que estamos bajo la protección de una madre, que Nuestra Señora del Carmen es madre no solamente de la Iglesia, es madre del pueblo chileno. Y él creó la expresión, los santuarios marianos, los santuarios han sido en Europa, es la geografía de la fe. No se puede escribir la historia de la Iglesia y el desarrollo de la fe en Europa al margen de los santuarios marianos, porque ahí la historia se ha escrito y por eso hablaba de la geografía de la fe, está marcada por los santuarios marianos. Bien, sobre ese tema, como un punto central y vitalmente fundamental de encuentro con Cristo, y que nos recordó el obispo, es encontrarnos con su madre, con María. De eso no me refiero porque le va a tocar a la siguiente exposición. Yo quisiera entonces recordarles ahora simplemente, como madrugadores, somos cristianos, somos bautizados y tenemos vocación a la santidad. A la santidad no necesariamente los altares, que se nos vaya a beatificar, pero sí del testimonio de vida cristiana como varones. Y todos estamos llamados y todos podemos, no por propia fuerza, solamente de la mano de Jesús, con la gracia del bautismo y de los sacramentos, podemos conocer la voluntad del Señor y llevarla a la práctica. Y que revisemos cada uno de los madrugadores, la experiencia que tenemos, qué ha significado para nosotros la madrugada y cómo en esas madrugadas, con ese sello mariano, hemos ido descubriendo vitalmente al Señor. No solamente intelectualmente, y eso es lo importante. La fe es una cosa viva, no es simplemente una letra muerta. Y que este encuentro nos ayude nuevamente a encontrarnos entre nosotros y saber que entre nosotros se hace presente Jesús. Y encontrarnos con los hermanos y saber que en el hermano se hace presente Jesús. Y también en aquello que las personas que vayan a hablarnos nos quieran dar testimonio. Muchas gracias.